Se encuentra con nosotros vía Skype desde Brasilia el señor Darío Pignotti. Él es corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA, colaborador del mensuario francés Le Monde Diplomatique y amigo de la casa. Darío, buena tarde, gracias por acompañarnos. Yo comienzo preguntándote cómo explicar una segunda comisión que va de visita a Venezuela. ¿Dónde se origina esta nueva comisión? Y Dania, buenas tardes. Sí, el contingente que, a estar por lo que nos dijeron hoy sus dirigentes, el senador Lindenberg Faria, partirá mañana de aquí, de Brasilia, a las 18 horas locales. Es la respuesta a la delegación que la semana pasada viajó y visitó Caracas, encabezada por Aécio Neves. ¿Cómo se explica? Pues con dos palabras. Mientras Aécio Neves acusa al gobierno de Maduro de ser una dictadura, el gobierno de Dilma Rousseff y sus senadores acólitos, simpáticos, acusan a la oposición brasileña de golpista. Estamos en un país políticamente dividido, donde las tensiones no han mermado desde las elecciones del año pasado, que recordarán muy bien, venció por apretado margen la candidata a la reelección Dilma Rousseff frente precisamente a Aécio Neves, el senador que la semana pasada por pocas horas estuvo en Caracas. Esa tensión política es la que nos ayuda a entender por qué el mismo Senado en una semana envía 2 misiones oficiales a Caracas. La que saldrá mañana no solo aspira a encontrarse con el gobernador de Miranda, Capriles, sino no se descarta, esto todavía no es una información confirmada, tener un encuentro con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Seguramente que esto va a producirse. Además, los van a dejar subir a Caracas, no va a haber ninguna autopista trancada, nadie va a limpiar un túnel y el trayecto, pues seguramente lo harán sin ningún tipo de inconvenientes. No así la comisión que fue precisamente la semana pasada. Por cierto, Darío, ¿algún pronunciamiento hizo la presidenta Rousseff en relación a la visita del grupo que lideraba Aécio Neves? No, pero los reporteros que estamos aquí en Brasilia hemos sabido de versiones llegadas propiamente del Palacio del Planalto, el equivalente al Palacio de Miraflores en Caracas, versiones según las cuales la presidenta recibió con irritación y con disgusto el viaje de Aécio Neves y otros congresistas opositores de los partidos de la socialdemocracia y el Partido Demócrata, que son las dos principales tiendas adversarias del gobierno, pero no hizo objetivamente ningún pronunciamiento oficial. Te diré, de todos modos, que hace mes y medio, cuando la presidenta nos concedió una entrevista exclusiva en el Palacio de Alborada, que es la residencia oficial, y luego de esta concluida, es decir, luego de la fase off the record, ella nos comentó su preocupación sobre lo que ocurre en Caracas, lo que ocurre en Venezuela, y de una forma sutil dejó deslizar que entiende la necesidad de encontrar canales de diálogo entre el gobierno de Maduro y lo que en el gobierno brasileño se considera, esta es la posición, el parecer del gobierno brasileño y de su partido, el de los trabajadores, que mañana parte hacia Caracas, la oposición moderada, léase Enrique Capriles. Claro que esto la presidenta no me lo dijo on the record y no lo publiqué como palabra grabada, pero esa fue el parecer que recogimos de ella luego de concluida la entrevista. Insisto, en el Palacio del Planalto, la sede del gobierno, tanto como en la residencia oficial en el Palacio de Alborada, observan con aprehensión lo que ocurre en estos momentos en Venezuela, y estos sí son declaraciones oficiales. El asesor especial para asuntos internacionales del gobierno, Marco Aurelio García, declaró el domingo pasado que si no se encuentra una solución, un diálogo, una contemporaneización entre oposición y gobiernos venezolanos, en Brasil, el gobierno brasileño teme que esto desemboque en una guerra civil. Ahora, la pregunta sería, Darío, ¿por qué
le cuesta tanto a la presidenta Rousseff hacer algún tipo de pronunciamiento oficial o público? Es decir, no en el off the record, que tenemos la suerte los periodistas de poder conversar a ratos con los mandatarios. ¿Por qué es tan difícil para ella pronunciarse en relación a la violación de derechos humanos, por ejemplo, que es algo tan tangible? En esto debiera limitarme a mi opinión, no a una información oficial. Entiendo que se debe a varias razones. La primera es la que te refería al comienzo de nuestra conversación. Hoy Brasil es un país crispado políticamente, es un país prácticamente, si no dividido, muy polarizado. Y cualquier pronunciamiento de la presidenta agrega, y aquí sí vuelvo a las palabras oficiales del fin de semana de Marco Aurelio García, equivalen, lo cito a él entre comillas, a encender un fósforo en un polvorín. Como tú sabes, la popularidad de la presidenta ha tenido una regresión grave. Una encuesta publicada este domingo dice que solo el 10% de los brasileños la apoyan y el 65% encuentran negativo a su gobierno, y a la presidenta que en rigor nunca le ha resultado una materia muy amable, nunca le ha resultado un terreno muy afín, el de la política externa. En ese asunto ella prefiere ser distante o, en este caso, como dice la oposición, el senador Aécio Neves, ser omiso. Por su parte, el Partido de los Trabajadores, y vuelvo a citarte una entrevista que aún no hemos publicado, que fue la que realizamos en la tarde de hoy, hora local, con Linderberg Farías, considera que el viaje de Aécio Neves y sus colegas de la oposición brasileña, lejos de contribuir, este es el parecer del Partido de los Trabajadores, a la pacificación en Venezuela, obró como una provocación. Y aquí vuelvo a citar textualmente al senador oficialista. Ahora, yendo a las encuestas que se han revelado, Darío, me gustaría igual preguntarte, ¿tan mal está el desempeño de Rousseff que 65% de los brasileros la rechazan? Sí, ciertamente los resultados de las encuestas de este domingo fueron peores que los que se observaron en una encuesta ya muy negativa en el mes de abril, cuando la presidenta recogía el 13% de aprobación, ahora recoge el 10%, y en aquel abril ella recogía el 60% de rechazo, mejor dicho, su gobierno, y ahora recoge el 65%. Ingredientes que contribuyen a entender este cuadro tan adverso de una presidenta que lleva solo 6 meses en su segundo mandato. No olvidemos que fue reelecta, como comentábamos minutos atrás, el 26 de octubre del año pasado. El plan de ajuste económico que está causando agravamiento en los índices de desocupación, que ya están en el orden del 8%, y en la inflación, que anualizada también está superando el 8%, y en algunos productos, en algunos ramos, llega al 10%. Estas son razones que contribuyen a entender algo que no solo se ve en las encuestas vertidas por el diario Folha de San Pablo, la responsable por el sondeo fue la agencia Datafolia, sino hasta por el propio líder del partido gobernante, del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, 2 veces presidente y de alguna manera el hacedor político de Dilma, quien dijo ayer, luego de recibir al expresidente de gobierno Felipe González en San Pablo, que el PT debiera hacer una revisión y debiera reflexionar para revolucionarse y recuperar las banderas y la popularidad de otrora. Digamos también que este es el 4º gobierno consecutivo del PT, el primero de ellos iniciado en 2003 mismo por Luis Ignacio Lula da Silva. Evidentemente hay un desgaste y eso se nota pues en estas encuestas de las que estamos hablando. Darío Pignotti, gracias mil por estar con nosotros y comentar parte además no solo de los récords sino de las entrevistas. Gracias por estos datos y por ayudarnos a ampliar la información que desde allá nos llega. Buena tarde para ti, Darío. Buena para ti, Darío. Hasta pronto.